buenas tardes, señores y señoritas estudiantes, ¿verdad? Ahora vamos a hablar cómo debemos o cuáles son las pautas que nosotros debemos considerar para plantear un problema, ¿sí? Como yo les dije, pues que publicaran el material didáctico, ¿verdad? En el grupo para que todos revisen y en el momento de hacer el diagnóstico, pues lógicamente puedan responder. Entonces vamos a ver, vamos a escoger por aquí. A ver, García Guerrero. García Guerrero. ¿Está o no está? Sí, aquí estoy. A ver, John, ¿qué recuerda usted de haber revisado el documento de los compañeros? Que es cómo plantear el problema de acción. De toda la revisión que usted ha hecho, ¿qué puede decirme? ¿Mm? ¿Qué pasó? Ahorita vas a revisar. Si ahorita vas a revisar, discúlpame, me dices no he revisado y yo no estoy esperando, ¿sí? Merchan Llanos. Dígame, doctora. A ver, Merchan, cuando nosotros hablamos sobre plantear el problema de investigación, ese planteamiento del problema, ¿qué nomás puede contener? ¿Qué nomás puede contener el problema de investigación? Sí, cuando yo quiero plantear el problema, ¿qué nomás? A ver. No, doctora, no estoy. No han revisado. Y Yo puedo decir, doctora. este material se subió inclusive en el Teams desde la semana pasada, porque el equipo envió con anticipación. Entonces, si ustedes ya no revisan, créanme que yo ya, ahí sí que yo no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces, veamos, Ala va a ver a John Alejandro. Dígame, doctora. A ver, nosotros para plantear el problema de investigación, ¿qué nomás debemos de considerar o qué debemos de tener en cuenta? Doctora, en este caso sería el propósito, los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación de investigación, la justificación y viabilidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y lo que viene siendo la definición inicial del ambiente o contexto. Ya, y cuando nosotros hablamos sobre la viabilidad, o sea, ¿qué tendríamos que ver con la viabilidad? ¿O qué entiende usted por la viabilidad? Doctora, ¿me puede repetir? Es que se cortó, por favor. ¿Qué entiende usted por la viabilidad? ¿Ah? Que no le escuché muy bien, doctora, es que mi internet está un poquito fallando. ¿Qué entiende usted por la viabilidad? Cuando dice que tiene... Ya, ahí sí le entendí, doctora. Ya. Bueno, lo que entiendo por viabilidad es que hace referencia, digo, hace referencia a la condición del camino, donde se puede transmitir, digo yo, doctora. A ver, O no te sea, hace entiendo. referencia que la viabilidad es una cualidad viable, que tiene probabilidades de llevarse a cabo
o de concretarse, gracias a cualquier circunstancia o cierta característica que pueda tener. Ahí me expliqué. ¿Verdad? Entonces, lo que yo le podría entender de lo que usted me habla sobre la viabilidad, ¿verdad? Yo pienso que a lo mejor usted me quiso decir, tiene que ser viable, ¿verdad? Lo que yo quiero investigar, ¿verdad? Que no vaya a fracasar. O sea, si yo me propongo investigar esta temática, entonces quiere decir que yo voy a tener todos los argumentos necesarios, ¿verdad? Para que mi investigación me dé los resultados que yo necesito y quiero que me dé y que esa investigación no vaya a fracasar. Más bien es o sea, que el proyecto vaya por buen camino. Sí, O sea, ¿verdad? no fracase. Exacto, eso es lo que usted me quiere dar a entender, ¿sí o no? Sí, doctora. Ya. Muchas gracias, John, ¿sí? Ya, doctora. Ya, veamos qué otra preguntita podemos hacer. A ver, veamos por aquí. Vélez Vera Kelly. Sí, doctora. Kelly, cuando yo hago una pregunta en investigación, a través de esa pregunta, ¿qué es lo que yo quiero responder? ¿O a quién yo quiero responder? Cuando usted hace una pregunta, ¿qué es lo que queremos responder? Sí, cuando yo hago la investigación. Pues lo que buscamos son respuestas en base a nuestro mismo proyecto. Sí, pero ¿a qué yo quiero responder? ¿Alguna consecuencia, alguna razón, alguna motivación? No. ¿Revisó el material didáctico usted? Digo, Kelly, le hago una pregunta. ¿Usted revisó el material didáctico que se subió en Teams? ¿Y que la compañera la puso en el WhatsApp? Y lo pasaron por el WhatsApp. Ya, pero ya, yo sí sé que lo pasaron. Yo único que yo quiero que usted me diga es si usted revisó el material didáctico. Doctora. ¿Cómo? Sí, doctora. Ya, entonces respóndame. Si yo hago una pregunta en una investigación, ¿a quién yo quiero responder o a qué parte de esa investigación quiero responder? ¿Eh? A los objetivos. A los objetivos. Espero que en realidad usted haya revisado y que no en este momento esté revisando el material y haya visto la respuesta. Ya les digo, yo siempre les digo, o sea, ustedes no engañan al docente, ustedes se engañan solito. ¿Sí? Ustedes. A ver, vamos a ver por aquí. Carreño Lima, José Daniel. Carreño Lima, José Daniel. Dígame. José Daniel, cuando yo hago la investigación, ¿verdad? ¿Por qué creemos o por qué decimos que la investigación es importante? ¿Cómo? ¿Por qué decimos que la justificación de la investigación es muy importante? Porque damos a conocer el por qué realizamos la investigación y damos nuestro punto de vista para así que los que están interesados en conocer nuestra investigación sepan el por qué y estén más informados, ¿no? Estén más informados, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? Sí. Es importante sobre todo cuando una investigación debe ser aprobado por terceros. Ya. Ah, ya, claro. Si, por ejemplo, ustedes van a hacer el proyecto de investigación, ustedes tienen que subir el artículo a la revista de la Facultad de Medicina, ¿verdad? Entonces, ustedes en la justificación de su proyecto de investigación, o sea, debe ser concisa, debe ser clara,
y convencedora. Que lo que ustedes van a estudiar, pues, sirve o va a aportar a la ciencia. Exactamente. Eso es lo que nos trata de decir aquí, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí ya son los ejemplos. A ver. Ruiz María Isabel. Sí, doctora. María Isabel, cuando nosotros creamos los formularios para nuestra investigación, ¿verdad? ¿Qué argumento tenemos que tener en cuenta considerando que es una investigación cualitativa? Eso es de razonamiento, eso no está en la lámina. Teniendo en cuenta que es una investigación cualitativa. ¿Podría repetirme la pregunta, doctora? Perdón. O sea, cuando nosotros hacemos los formularios, ¿verdad? Los formularios para realizar una investigación. O sea, ¿qué importancia tiene o qué debemos de considerar para elaborar los formularios para una investigación cualitativa? Mire que le digo investigación cualitativa. Bueno, se tienen que tomar en cuenta todas las características, ponerlas en el formulario, todas las, digamos así, los aspectos cualitativos de la población que se vaya a encuestar, ya sea no sé, el sexo, el lugar donde viven, y así. Por eso es importante, porque se necesitan todas esas características para esta encuesta. Ya, pero hay una que es muy esencial en la investigación cualitativa. ¿Cómo debe estar formulado, valga la redundancia, el formulario o el instrumento? Tomando en cuenta que es una investigación cualitativa. O sea, ¿cómo debe estar detallado la encuesta o el formulario? Sí, claro. Eh, Todavía no es una encuesta. Cuando nosotros tenemos es un instrumento recién. bueno, debe tener todas las preguntas necesarias de acuerdo a lo que vayamos a encuestar. Sí, pero ¿cómo deben de ir estructuradas esas preguntas? Deben ir o sea, por literales, o sea, no preguntas abiertas, sino más bien a escoger. No. Porque puede variar mucho María Isabel, estamos haciendo una investigación cualitativa. Cuando nosotros, o sea, no es que no puedan ir las preguntas cerradas o múltiples, pero por lo general para una investigación cualitativa se deben emplear las preguntas abiertas, ¿verdad? Porque lo que nosotros, ahorita al menos nosotros que no tenemos contacto con nuestra población, ¿verdad? A nosotros lo que nos conviene hacer es un instrumento de preguntas abiertas, porque ahí el entrevistado va a explicar todo lo que nosotros no podemos observar en él. ¿Sí? Por favor, no solamente le recuerdo a María Isabel, le recuerdo a todo el equipo. Revisen el ejemplo de San Pierre, cualitativo y cuantitativo. ¿Sí? Bueno. Entonces ahora el equipo 2 nos va a decir cómo nosotros debemos plantear el problema de la investigación cualitativa. Va a intervenir Villamar Luisa, García Judith, Hernández Luis y Morales Ana. Sí. El líder de este equipo, Judith, ¿usted es la líder? Hola. Sí, doctora. Bueno. Sí, le voy a dejar a usted para que diga quién va a exponer, primero, segundo, tercero y hasta dónde. Ya, ¿podría comenzar yo? Como quiera, Judy. Sí, yo empiezo entonces, doctora. Bueno, buenas tardes, doctora y compañeros. Nosotros le vamos a hablar sobre cómo plantear el problema en la investigación cualitativa. Tenemos que tener muy en cuenta que la investigación cualitativa, como ya antes se la ha mencionado, va a enfocar en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes
en un ambiente natural y también en relación con el contexto. Este de aquí va a tener el propósito de examinar la forma en que los diferentes individuos van a percibir y van a experimentar los fenómenos que los rodean, y va a buscar profundizar los puntos de vista de cada uno. Entonces, en cuanto al planteamiento del problema, tenemos que normalmente este va a comprender buscar los propósitos, los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y también la definición inicial del ambiente en el que está. Entonces tenemos también que Creswell recomienda a quienes inician en la investigación cualitativa plantear el propósito de un párrafo aparte y así concentrarse en un fenómeno o algún concepto que busque para poder comprender y tomar en cuenta qué es lo que se quiere investigar conforme se va a avanzar el estudio. Siguiente. Bueno, aquí hay unas sugerencias y hemos puesto el ejemplo del planteamiento del problema según nuestro tema. Bueno, tenemos en primer lugar usar palabras que van a sugerir un trabajo exploratorio, que va a poder ser palabras como búsqueda, indagación, consecuencias, identificación. También vamos a tener que utilizar verbos activos que van a comunicar la intención básica de lo que es el estudio y las acciones que se van a llevar a cabo. Pueden ser palabras como lo son describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, analizar el significado y se va a seguir con el tema, o descubrir, explorar, entre otras. Lo que busca el tener estas palabras es que van a permitir la apertura y también la flexibilidad que se va a necesitar en lo que es la investigación cualitativa. Por ejemplo, hay que evitar verbos que sugieran una investigación cuantitativa. Por ejemplo, está la palabra determinar, que es una palabra que es muy puntual. Para esto se podría poner el ejemplo que, como tenemos aquí, en vez de poner determinar el impacto, usamos la palabra que es evaluar el impacto que ha tenido la cuarentena como consecuencia. Igual, en las siguientes diapositivas vamos a ir explicando parte por parte también. Siguiente, doctora. Bueno, también vamos a tener que, hay que evitar verbos, como ya había dicho, que sugieran una investigación cuantitativa típica, como tenemos aquí, ya está subrayado en el ejemplo, en vez de poner determinar el impacto, vamos a poner evaluar el impacto. Y con esto, es un verbo más abierto, que nos va a permitir que la investigación sea un poco más abierta, como se la quiere hacer. También hay que emplear un lenguaje neutral y no direccionado, es decir, evitar palabras principalmente que pueden ser adjetivos calificativos, que pueden limitar el estudio. Por ejemplo, no podemos utilizar el objetivo direccionado, como está abajo, que es evaluar el impacto directo que ha tenido en la cuarentena a consecuencia de la pandemia mundial, influyendo en la incidencia de episodios de estrés y ansiedad, sino que solo se pone el impacto, porque pueden haber diferentes causas en esto de aquí. Otros términos también que vamos a utilizar pueden ser útil, positiva, agradable, negativa, pero bueno, esa no la hemos añadido. Siguiente. Ya. También hay que incluir una definición general del trabajo sobre el fenómeno o el problema y la idea central, especialmente si este es un término no conocido por los lectores. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que podemos ver aquí, al final se le va a dar una pequeña definición sobre el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, si nuestro tema es incidencia de episodios de estrés y ansiedad en los docentes, en la parte final se va a poner el estrés y una definición sobre estrés y ansiedad. Entonces tenemos la pequeña definición que está: el estrés y la ansiedad se producen en una reacción caracterizada por alta activación fisiológica. O sea, es una pequeña definición, porque ya después en el marco teórico se va a desarrollar correctamente. Bueno, también hay que denotar la estrategia de investigación y el diseño básico de
de este proyecto, o sea, si es fenomenológico, etnográfico, teoría fundamentada, entre otras, que ya vimos en la clase pasada. Y bueno, según nuestro estudio, nosotros pusimos que es un estudio de investigación-acción, debido a que estos de aquí, según Creswell, la investigación-acción es apropiada para aquellos también que son investigaciones en pequeña escala, que van a ser, sea en áreas de educación, salud, asistencia social, e incluso también en áreas de administración. Entonces, aquí se va a utilizar una colección de datos de tipo cuantitativo o también cualitativo, o ambos, y va a querer centrarse también en una solución al problema también, si es que se puede llegar. Y bueno, también se les va a dar sobre lo que es la encuesta, pero eso irá más adelante. Sí, Judith, te pregunto, ¿y por qué el estudio de ustedes no podría ser fenomenológico? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que escogimos más bien investigación-acción porque era, como ya lo decía, a pequeña escala. El fenomenológico, según lo que yo estuve leyendo, era como que un poco más dado a un tema más grande, o sea, a una población más grande. Entonces, porque también el fenómeno escogimos tiene investigar. que ver con la experiencia de las personas, ¿verdad? La experiencia de las personas y también pues qué nos hace ver el punto de vista de otras personas describiendo y comprendiendo e interpretando. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, por ejemplo, en el estudio, ¿verdad? Ustedes van a tener que interpretar las respuestas que les dan los pacientes, o en este caso, o el grupo objetivo, ¿verdad? Basado en su experiencia. Y posiblemente, pues, también podríamos ver o pedir un análisis de otras personas. Bueno, pero yo digo que siempre hay que respetar el punto de vista del investigador. Si ustedes la ubican y ya justificaron por qué la ubican en investigación-acción, son ustedes como investigadores. Y suponte que de pronto hubiéramos dado el proyecto. O sea, en cuanto a... Si nosotros Es hubiéramos... verdad, en cuanto... espérate un ratito, si nosotros hubiéramos dado el proyecto, si es que tuviéramos en vivo, ¿verdad? Presencial, entonces podríamos haber dado tu proyecto a cada uno de los equipos y cada uno de los equipos de pronto iba a analizar diferente desde otro punto de vista y podría salir otra investigación, pero siempre y cuando argumentando por qué se dice que es este tipo de investigación. ¿Sí, Judith? Claro, porque, o sea, nosotros pusimos en investigación-acción porque también habíamos visto que este tipo de metodología también va a buscar lo que es una problemática social específica. Entonces, como habíamos escogido que era debido a la cuarentena, debido al COVID, y esta problemática puede requerir una solución porque afecta a un determinado grupo. El determinado grupo de personas ha sido los docentes en la facultad, como nosotros habíamos expuesto. Sí, tranquila. O sea, yo no le digo que no está bien, sino que nomás yo le hago un interrogante que si hubiéramos hecho activo, ¿verdad? A lo mejor podríamos encontrar otra sorpresa de los que podrían decir los grupos, los equipos. Sí. Claro. Sí, está bien. Listo. La siguiente diapositiva, doctora. Ya está. Ya. Bueno, también hay que mencionar los casos de estudios, las unidades de muestreo y los análisis que se van a emplear. También si son grupos de personas, procesos, productos, grupos, como tenemos aquí en la parte, está subrayada, el grupo sería un grupo de personas y el grupo serían los docentes. Y bueno, también hay que identificar el lugar de iniciar el estudio. Y al final está todo unido. Bueno, hay que señalar que esta última parte no logramos escucharte porque hubo una interferencia. ¿Podrías repetir? ¿Cuál, doctora? Lo de identificar el lugar. Sí, estabas aquí, Okay. hasta aquí lo escuchamos.
Ya, sí, ese es el primer cuadro, que fue una sugerencia de mencionar los casos de estudio. Sí, ya. En esto de los casos de estudio, también las unidades de muestreo y análisis, un error de tipeo, también se debe poner lo que es utilizando una encuesta como un instrumento para la recolección de datos. Entonces eso también hay que especificar. Y bueno, y también hay que identificar el lugar o el ambiente inicial del estudio, que por lo tanto el estudio se verá no presencial, pero sí está determinada en esa área, que es la de la carrera de medicina de la Universidad Laica de Loyola Faro de Managua. Y también está, ya. Y el periodo también está de marzo a junio del 2020. Ahí la siguiente, doctora. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo iría la estructura. Por ejemplo, en cuanto al propósito, y se va a dar la finalidad y el objetivo de este estudio, y se va a poner el tipo del estudio, si es fenomenológico, etnográfico, de teoría fundamentada, investigación-acción, como usted ya también lo había mencionado, dependiendo del investigador. Bueno, y vamos a también tener que poner el objetivo central con las palabras que ya se habían sugerido, describir, comprender, entre otras. Se va a mencionar el fenómeno o el problema que se va a estudiar, en quién, en personas, en qué casos, o en los grupos, en organizaciones, bueno, también de qué contexto es la investigación, y bueno, también poner el lugar, que se puede hacer en una ciudad, en una escuela, una comunidad, y también hay que poner el instrumento de recolección de datos que se va a utilizar. Por último, también debemos poner la pequeña definición del problema que vamos a dar, solo es como una pequeña introducción, no hay que dar algo tan Extenso. científico, sino algo un poco general que sea comprendible para el público. Ya, entonces tenemos el ejemplo de nuestro estudio, que es el objetivo de este estudio de investigación-acción es evaluar el impacto que ha tenido la cuarentena a consecuencia de la pandemia mundial COVID-19, influyendo en la incidencia de episodios de estrés y ansiedad en los docentes de la carrera de medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, de marzo a junio del 2020. Utilizando una encuesta como instrumento para la recolección de datos. El estrés y la ansiedad se producen en una reacción caracterizada por la alta activación fisiológica. El estrés es un proceso más amplio de adaptación al medio, y la ansiedad es una reacción emocional de alerta ante una amenaza. Bueno, eso sería, si puede seguir mi compañero Luis en la siguiente diapositiva, doctora. Sí, ustedes ya reformaron la encuesta. Estamos buscando las encuestas de estrés y ansiedad, y la pregunta de tipo cualitativa, como usted nos mencionó, yo le envié las preguntas, le envié el formulario que usted me había pedido de la encuesta que ya habíamos hecho, que las puede revisar. No, le envié el que ya teníamos hecho. Ya. Sí, el nuevo con las preguntas de las encuestas ya validadas que hay que encontrar, las estamos buscando, pero la nómina de los docentes ya la conseguimos. ¿Cuántos tienen? Ya tenemos, son 125 docentes, si no me confundo. 125, ¿Con nombramiento? 127. Y ¿Con nombramiento? Sí, todavía no lo hemos dividido, pero entre todos están los de tiempo completo y los de medio tiempo. Entonces hay que dividirlos, pero en total son 127. Ok. Listo, doctora. Gracias. ¿Y a quién continúa? Gracias, Judy. Luis, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora, compañeros. Yo voy a continuar con la investigación. Ahora vamos a hablar de las preguntas de la investigación. Una vez ya vimos el primer tema, que son el propósito y los objetivos. Luis, no te escucho. Aprender a plantear las preguntas de la investigación. Bueno, ¿ahora se me escucha? Sí. ¿Se me escucha? Muy bien. Sí. Decía que una vez ya fueron planteados el propósito y los objetivos, es necesario plantear las preguntas, ya que estos dos elementos suelen estar ampliamente relacionados. Las preguntas de la investigación son unas preguntas que se hacen en base a los objetivos y se planea responderlas a estas una vez hayamos terminado o estemos en las etapas finales de nuestro proyecto de la investigación.
El hecho de que nosotros podamos responder con todas nuestras preguntas de investigación significa que los objetivos fueron debidamente tratados y cumplidos. Existen dos maneras de plantear unas preguntas. La primera habla de que en investigación cualitativa se recomienda hacer una pregunta general, como que esta generalmente se caracteriza por preguntarnos cómo se caracteriza nuestro fenómeno central a estudiar. Esto se hace así de manera general debido a que, como ya sabemos, la investigación cualitativa tiende a ser abierta y retroactiva. Así que al hacer una pregunta muy general tenemos la ventaja de que la podemos ir modificando nuestro fenómeno central conforme vayamos investigando y descubriendo nuevas variables. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Sin embargo, existe una segunda manera en la que podemos plantear nuestras preguntas. Para complementar con esta manera, el libro de Hernández plantea un ejemplo, desarrollo una investigación que habla de uso de Internet para conocer parejas potenciales. Primero nos habla de esta, de manera que podamos entender las preguntas en el final. Nos habla que Couch y Lian Putong efectuaron un estudio cualitativo con la finalidad de comprender la forma en la que los individuos usan Internet para conocer parejas potenciales. La investigación incluyó a 15 participantes australianos que utilizaban Internet para buscar parejas, tanto en un sentido romántico como sexual. Casi todos utilizaban múltiples sitios en la web, así como el correo electrónico. El método de recolección de datos de esta investigación fue por entrevistas en línea a profundidad. Entre otras cuestiones, estudiaron los filtros que utilizan para evaluar, validar y otorgar una calificación a sus potenciales parejas y la manera en la que progresan del chateo a la reunión en persona. Ahora, ya viendo eso, se plantean una serie de preguntas. Que la diferencia que tiene estas con las preguntas que vimos anteriormente es que se hacen varias en base a los alcances de la investigación. Como por ejemplo aquí podemos ver una pregunta que dice, ¿de qué forma utilizan los participantes Internet para conocer a parejas románticas y sexuales? Que esa sería una pregunta con fin exploratoria, ya que busca definir o explorar el tema central de esta investigación. Además, ¿qué filtros utilizan en la selección de tales parejas? Descriptiva, ya que busca profundizar en el tema, y cómo puede entenderse el progreso del simple chateo a reuniones personales. Explicativa, ya que busca explicar cómo funciona el fenómeno que están estudiando. Como ahora, en cuanto a nuestra investigación propia, que es impacto de la pandemia COVID-19 en docentes de la Facultad de Ciencias Médicas, hemos planteado también varias preguntas, como ¿cuáles son los factores relacionados con la pandemia que podría desencadenar episodios de estrés y ansiedad? A nuestro criterio, es una pregunta exploratoria, ya que busca definir de manera básica, de manera superficial en un inicio, cómo es el fenómeno que estamos estudiando. Entre estos factores, nosotros estimamos que podrían ser el aislamiento excesivo, la pérdida de un familiar, la sensación de pérdida de una vida normal. Sin embargo, de momento, estos son simple especulación. Otra pregunta es, ¿cuáles son los principales cambios en el estilo de vida implementados en comparación con la vida cotidiana previa al inicio de esta? Esta es una pregunta con fin correlacional, ya que como podemos ver, hay una comparación entre dos grupos. El primero, que es la vida ahora, posterior a la pandemia por COVID-19, y el segundo, que sería la vida cotidiana previo al inicio de esta pandemia. Entre los cambios que nosotros estimamos que podríamos encontrarnos serían un encierro, pérdida de la libertad tan plena como era antes, aumento de la disciplina, sensación de tener mayor cuidado cuando uno está en la calle. Esos también podrían ser factores que desencadenan a estos episodios que nosotros estamos intentando estudiar. Y por último, una pregunta descriptiva, que es ¿cómo se define un episodio de estrés y ansiedad originado por los cambios que generó la pandemia de COVID-19? Esto porque busca describir nuestro fenómeno. Por ejemplo, que nos diga algún docente que él ha sentido episodios en los que siente como que no puede respirar, que se siente cansado, que se siente irritable, extremadamente irritable. Y así, son preguntas que, como podemos ver, ya sea de esta manera o de la anterior, al final de nuestra investigación tenemos que poder responder, y el hecho de que las podamos responder correctamente y con fundamento, no con especulación como yo acabo de hacer, significa que se cumplieron los objetivos y nuestra investigación fue llevada de la mejor manera. Listo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablamos de otro factor que es importante estudiar, la justificación y la viabilidad. Estos
tienen sus diferencias, pero suelen estar estrechamente relacionados. El primero es la justificación, que como mencionaba la doctora al inicio de la clase, esta se suele utilizar cuando nuestra investigación requiere la aprobación o la evaluación de algún tipo de tercero. En este caso, se tiene que describir varios elementos, como puede ser la conveniencia de realizar nuestra investigación, el impacto o la relevancia social que va a tener esta, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. En cuanto a la aplicación con nuestra investigación, ya la voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Y otro concepto es la viabilidad, que este elemento busca determinar si nosotros los investigadores poseemos con los recursos y las capacidades necesarias para llevar a cabo nuestra investigación. Entre los elementos que evaluamos en una viabilidad es si tenemos el tiempo necesario, si tenemos los recursos, así como la capacidad intelectual e investigativa para llevar a cabo este proceso. Se pueden hacer unas preguntas básicas para llevar a cabo nuestra viabilidad, como que si es posible llevar a cabo el estudio, o si tenemos los recursos para hacerlo o llevar a cabo al mismo. Siguiente día, por favor. Ahora sí, en cuanto a nuestra justificación, como ya mencioné anteriormente, hay una serie de aspectos que podemos cubrir para que nuestra justificación sea válida. Aplicado a nuestra propia investigación, llegamos a la conclusión de que la pandemia por COVID-19 es un fenómeno extraordinario, que ha afectado a todos los miembros de la sociedad, por lo que todo estudio que busca hacer frente a una problemática generada por esta tiene una marcada relevancia social. Es decir, que nosotros creemos que es importante hacer este estudio porque es un proceso nuevo que ha afectado a la sociedad y estudiar de manera profunda este proceso tiene una relevancia social, ya que es un tema hasta ahora desconocido o no tan explorado. También es conveniente realizar un proyecto de investigación de tipo cualitativo acerca del tema, debido a que pueden existir gran cantidad de personas dispuestas a participar, ya que todas tienen amplias experiencias relacionadas con nuestro fenómeno central. Y en cuanto a la viabilidad, como es una cátedra, como es una materia, tenemos periodos de tiempo dedicados a la realización del proyecto. Los recursos no deberían de ser un problema importante, ya que no se planea utilizar métodos de recolección complejos, y en este caso en específico ni siquiera tienen que ser presenciales. Y en cuanto a las capacidades, se cuenta con una cátedra dedicada en la que se pueden resolver dudas o conflictos que se presenten durante la elaboración. Desde aquí podemos ver un ejemplo de cómo se desarrolla una justificación y una viabilidad. Siguiente diapositiva, doctora, por favor. Luis, con esta temática que ustedes están desarrollando, ¿usted piensa que se le va a hacer un poco más sencillo elaborar la problemática o el planteamiento del problema? Desde mi opinión personal, tiene beneficios y desventajas. ¿Ya? El beneficio puede ser, como se menciona aquí en la diapositiva, que puede ser fácil conseguir un público al que estudiar, ya que todos tienen experiencias y todos han pasado por este proceso. Por ejemplo, si hiciéramos sobre otro tema muy popular, como podría ser la hipertensión, inclusive ese tema es necesario separar entre pacientes que padecen la enfermedad y no padecen la enfermedad. En cambio aquí, una persona que tiene un impacto prácticamente todas. En cuanto a las desventajas, es que tal vez no hay tanta información en la que nosotros nos podamos basar, ya que encontrar un evento que se asimile a este es un poco complejo. Pero en términos generales sí puede ser beneficioso hablar de un tema novedoso como este, a mi criterio. Muy bien. Y aquí nos encontramos una tabla que busca comparar de manera general la manera en la que se realiza un planteamiento cualitativo con un planteamiento cuantitativo. Esto no se hace con el objetivo de que nos pongamos a estudiar planteamientos cuantitativos, sino que para reafirmar cómo funcionan los cualitativos y evitar que el investigador se desvíe y tenga un planteamiento con tintes cuantitativos, cuando no debería de ser así. El planteamiento cualitativo tiende a ser abierto, mientras que el cuantitativo tiende a ser preciso y bien delimitado. El cualitativo es expansivo, es decir que constantemente se va enfocando en nuevos conceptos de acuerdo que va encontrando
conforme evoluciona su estudio. Mientras que el cuantitativo está enfocado en variables lo más exactas y concretas posibles. El cualitativo en un inicio no está completamente direccionado por sus características, mientras que el cuantitativo tiende a ser direccionado. El cualitativo está fundamentado en la revisión de la literatura, pero igualmente en la experiencia de los participantes, en el contexto y en la intuición del investigador. Mientras que el cuantitativo tiene un gran fundamento en la revisión de la literatura. El cualitativo se va a aplicar a un número de casos con los que se pueda trabajar hasta que lleguemos a comprender el fenómeno de manera amplia. Mientras que el cuantitativo se va a aplicar a un gran número de casos que sean representativos de nuestra muestra. El cualitativo, el entendimiento del fenómeno, se va a dar en todas sus dimensiones, mientras que en el cuantitativo, el entendimiento del fenómeno se guía a través de ciertas dimensiones consideradas como significativas por estudios previos. Mientras que el cualitativo se orienta a aprender de las experiencias y de los puntos de vista de los individuos, mientras que en el cuantitativo se van a probar teorías, hipótesis o explicaciones del tema elegido, así como evaluar los efectos de las variables unas sobre otras, aunque esto es más típico de un estudio correlacional o podría ser inclusive explicativo. Bueno, más que nada la función es esta, ¿no? De resaltar las características del estudio cualitativo a través de una comparación. Doctora, ¿puede seguir mi compañera Ana? Sí. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias a usted, Luis. Buenas tardes, doctora, compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Con el tema de la presentación, es importante al momento de establecer el planteamiento, tener claro el contexto o ambiente. Y así ubicar en tiempo y espacio al momento de que se hagan las preguntas para ser respondidas también en un tiempo y espacio definido. Entonces, en el caso de nuestro proyecto de investigación, que es evaluar el impacto psicológico debido a la cuarentena por la pandemia COVID-19 en docentes de la ULEAM, de docentes de la carrera de medicina ULEAM, el lugar sería la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y Manta, específicamente en este caso más que todo enfocada en los docentes de la carrera de medicina. Y el contexto es en sí como la temática central, que vendría a ser el impacto psicológico de la pandemia COVID, de la cuarentena por la pandemia COVID en los docentes de medicina. Es importante, recordando no solamente con la exposición previa que se habló sobre investigación cualitativa, se expuso y ya se ha venido también exponiendo que la investigación cualitativa tiene esa característica que puede llevar una secuencia circular, no lineal como la cuantitativa. Y en este caso, al momento de obtener, tenemos la idea central, que es lo principal, o sea, parte de la idea central, luego nos planteamos el problema y luego hay un paso, el que sigue es la inmersión en el campo inicial, que es como la observación de los participantes, pero desde un punto, no en sí es la entrevista, porque eso es después. O sea, la obtención de los datos no es, sino como observar dónde se desenvuelven los participantes. Entonces, al momento de que nosotros ya vamos a obtener información sobre, en este caso, sobre los docentes. En caso de que no se nos propicie, pues puede llevar otra dirección como el contexto. O sea, podríamos redirigir, en este caso, la población. Esto nos sugiere la investigación cualitativa, puede redirigir. Sí, está muy bien. O redireccionar, se puede redirigir, por ejemplo, un ejemplo que nos citaba el libro de Sampieri era que en personas jóvenes, ¿cuál ha sido la experiencia antes y postoperatoria? Solo en operaciones de alto riesgo, en hospitales, en clínicas, solo en clínicas. Pero, por ejemplo, al momento de obtener información en estas clínicas, en estos hospitales privados, pues en algunos casos no se les dio la información. Y en ese caso podrían redirigir la idea y, por ejemplo, abarcar hospitales públicos. A eso me refiero en redirigir la idea. Tenemos en sí la idea central, pero podríamos cambiar ciertas cosas. La siguiente, por favor.
Ya, en cuanto a las, en cuanto a las características al momento del planteamiento del problema, se debe considerar lo siguiente, que siempre debemos realizar, por ejemplo, se sugiere que en este caso la encuesta con las preguntas abiertas se realice en los ambientes naturales de los participantes. Por ejemplo, podría ser en este caso, que es en los docentes de medicina, sería la Facultad de Medicina de la ULEAM, en el campus, y también nos sugieren, por ejemplo, como el tema central era el impacto psicológico de la cuarentena en estos participantes en sí, pues también podríamos realizarlo en los hogares de los participantes, o si tienen un trabajo fuera de la unidad educativa. Pero ahorita con todo este problema va a ser todo virtual. Luego, otra de las características que debe llevar es que las variables no están controladas ni manipuladas, a diferencia de una investigación cuantitativa, en donde desde el inicio, lo que decía la compañera Judith al inicio, que las variables, por ejemplo, las cuantitativas llevan un enfoque como probar el impacto o determinar el impacto, que son muy específicas o pueden llevar características, evaluar los aspectos negativos de la cuarentena, por ejemplo. Aquí las preguntas, y como una de las características de este estudio cualitativo es que es muy flexible, las preguntas son abiertas, no se controlan variables, se deja, o sea, lo que interesa es la experiencia del participante, no importa si ha sido positiva o negativa, todo lo que podamos obtener de ellos. Los significados se toman de los propios participantes, y también los datos no se reducen únicamente a valores numéricos. En esto también quería hacer énfasis porque en la parte al momento de plantear el problema, en la justificación, por ejemplo, podríamos optar también por poner cifras que sean relevantes, por ejemplo, en base a estudios previos. Por ejemplo, que en el 50% de docentes de otras universidades, o sea, haciendo como una relación, han sufrido por episodios de estrés, cosas así que del estudio. Pero en sí, o sea, lo que se refiere es que las respuestas, no, la anterior, ya en sí lo que se refiere es que las respuestas, las conclusiones, no se reducen a cifras numéricas. O sea, son bien amplias, y más bien en los estudios cualitativos es cuando más bien estos se caracterizan porque hacen generalmente la hipótesis al final del estudio, no como en los cuantitativos, que es al inicio. La siguiente, por favor. Y verdad, y eso si es que los investigadores consideran que deben llevar hipótesis, porque si no se consideran, no se hace hipótesis. ¿Sí? O sea, no es como importante como en lo cuantitativo, que hay que probar. Sí. Aparte de una hipótesis, hay que probar algo. Acá es como que, por eso se los considera estudios flexibles y abiertos. Sí. La siguiente. Y también debemos de considerar los verbos que nosotros apliquemos para la elaboración de los objetivos. La siguiente. La siguiente. ¿Más de esta? La siguiente, sí. Ya terminé esa. Sí. Ya. En cuanto a los formularios, estos nos van a permitir obtener la información de los participantes, ¿no? A través de una entrevista. Por ejemplo, las preguntas deben ser abiertas, o las preguntas deben ser abiertas. Y cabe recalcar que estos estudios tienen la característica de que antes de realizar la obtención de datos se debe realizar una observación simple para entender cómo es el comportamiento de los participantes, porque a través de esto, aunque a través de la simple observación, entonces hay que hacer la observación y posteriormente en base a esto también podríamos redirigir nuestras ideas, nuestras preguntas, en base a lo que obtenemos a través de la observación.
Ustedes a través de la observación también pueden modificar el instrumento, porque primero se hace la observación y después se podría aplicar un instrumento. Sí, así es, doctor. Y también en base a esto, como ya tiene que ver con lo que la investigación cualitativa tiene una secuencia circular, en base a los resultados de la investigación que estamos obteniendo, en base a las respuestas de los participantes, podremos darle otra dirección a nuestras preguntas. Recordemos que este estudio es circular, podremos retroceder, bueno, a eso se refiere con darle otras direcciones. La siguiente, por favor. Aquí tengo dos ejemplos. Uno es sobre en sí nuestro proyecto y el otro es el siguiente. El objetivo de un ejemplo es entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural. Es un ejemplo de cómo debemos plantearnos el objetivo. Como pueden ver, entender el significado es súper amplio. O sea, vamos a obtener información de los participantes sobre cuál ha sido su experiencia con la pérdida de un familiar, pero van a ser preguntas abiertas, ¿no? Como que ha pasado ha considerado esto como una parte negativa en su vida. O sea, súper directo, no, son bien abiertos los objetivos, las preguntas. Y una pregunta de investigación en relación con el objetivo sería, ¿cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural? La justificación vendría a ser, al entender el significado de tales experiencias, nos permite una mayor empatía con los seres humanos que sufren la pérdida de un familiar por desastres naturales. También, Luis también explicó que al momento de hacer la justificación, es importante, en la justificación se debe indicar la relevancia social, el valor teórico que tiene el estudio, o también las implicancias prácticas, y esto tendría que ver un poco con las implicancias prácticas, porque como nos refiere, para tener una mayor empatía con los seres humanos que sufren la pérdida de un familiar por desastres naturales. Y en cuanto a la viabilidad, en este caso se manifiesta que hace remoto, por lo tanto está dado el evento y se puede realizar el estudio. Se cuenta con los recursos y conocimientos para él. Y en relación a nuestro proyecto de investigación, que el objetivo es conocer sobre el impacto psicológico de la pandemia COVID-19 en los docentes de medicina de la ULEA Manta, la pregunta de investigación va encadenada a que sería ¿cómo han sobrellevado la pandemia por COVID-19 los docentes de medicina de la ULEA? Y en la justificación y viabilidad tiene que ver con la que Luis ya les explicó, o sea, prácticamente. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Vamos ahí, Anita. Ya está Anita, está en otra sugerencia para plantear el problema. Ay. Ya, podemos plantear el problema solamente desde el tema central, o en base a lo que tenemos de experiencia y a la revisión de la literatura, relacionar las posibles consecuencias. Por ejemplo, en este caso, se ha planteado este ejemplo. Pérdidas familiares por la pandemia del COVID-19. Entonces, podríamos relacionarlos a los posibles eventos que se puedan dar, como revalorización del concepto de familia, cambios en la jerarquía de los valores humanos, como a esto se refiere a que si se ha dado como la preferencia de ciertos valores, o se han dejado a un lado, como la solidaridad, etc. Disminución del sentido de la vida, depresión,
o incremento o decremento de la religiosidad. Como pueden ver también, aquí dice revisión de la literatura. Y eso también ya se ha conversado bastante, que a pesar de que no es como instrumento clave, como en la investigación cuantitativa, en donde sí se requiere una revisión literaria previa, establecer un marco teórico, aquí siempre se puede usar en cualquier paso se puede usar la literatura, pero no es que precisamente en un paso o antes de establecer antes de recolectar los datos, siempre se puede obtener información de la literatura. Por aquí puede seguir mi compañera Luisa. Bueno, mija. Gracias, Anita. Ya, gracias. Bueno, hablando del ejemplo anterior, tenemos el objetivo y la pregunta de investigación. En el objetivo se puede poner que sería entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida del familiar a consecuencia de la pandemia mundial de COVID-19 y su relación con la depresión, la disminución de la vida, los cambios en la jerarquía de valores, la revalorización del concepto familia y incremento o decremento de la religiosidad. En cuanto a la pregunta de investigación, podríamos plantearla como cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar como resultado de la pandemia mundial y digamos esto con las consecuencias que pueden darse. Y bueno, nos dice que el planteamiento puede ser más o menos general y debe ubicarse en un contexto. En este caso, un desastre natural concreto, como la pandemia mundial COVID-19. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, otro modelo para el planteamiento gráfico de los problemas cualitativos sería el siguiente. Primero tenemos que elegir un verbo que sintetice nuestra intención fundamental, como sería explorar, entender, identificar, diferenciar. Eso depende de qué investigación vamos a hacer. Y el fenómeno o tema para el estudio. En este caso, en nuestra investigación sería profundizar en las consecuencias individuales del estrés y la ansiedad causados por la pandemia mundial de COVID-19. Bueno, el siguiente paso sería especificar los casos, los participantes, los eventos. En este caso nos centramos en los docentes universitarios, docentes de la universidad. Y ya teniendo los anteriores pasos, vamos a seguir con determinar el ambiente, contexto en el que se va a dar la investigación, que sería en la Facultad de Ciencias Médicas de la ULEA. Una aclaración para los que ya están avanzando en los proyectos y están haciendo la segunda revisión, ¿verdad? Nosotros ya hemos tenido como 3 láminas que nos hacen hincapié en los verbos que nosotros debemos utilizar para nuestro proyecto. Entonces, una tarea es de ustedes, en trabajo autónomo, ¿verdad? Revisar los verbos, cómo están en su proyecto y adaptarlos, estos verbos a su investigación. Adaptarlos y adoptarlos, porque no todo verbo se puede poner en cualquier objetivo, sino que hay que ver qué es lo que significa entender, qué es identificar, qué es diferenciar. Entonces, dependiendo de cómo está planteado su objetivo, entonces, bueno, y vienen y proceden a cambiar los verbos. ¿Sí? ¿Continuamos, Luisa? Siguiente diapositiva. Bueno, nos dicen también que los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración, de entendimiento emergente. Esto nos quiere decir que durante el proceso el investigador va a ir generando hipótesis del trabajo. Y las hipótesis se van a modificar sobre la base de los razonamientos y la información cualitativa que le va a llegar. Y estos no se prueban estadísticamente, ya que son de carácter subjetivo. Bueno, y van a resultar apropiados cuando el investigador se interesa en el significado de las experiencias y valores humanos, el punto de vista interno e individual de las personas, por eso se dice que es subjetivo, y el ambiente natural en el que ocurre el fenómeno estudiado. Bueno, el centro de investigación está conformado por las experiencias de los participantes en torno al proceso, particularmente si se subraya resultados individualizados. También es necesaria información detallada y profunda acerca del proceso. Y se busca conocer la diversidad de las idiosincrasias y cualidades únicas de los participantes inmersos en el proceso. Eso nos quiere decir que en el enfoque cualitativo se va
a seleccionar cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean. Y necesitamos tener una información acerca, por ejemplo, del estrés y la ansiedad. Tenemos que saber qué es, cómo se da, para poder entender lo que nos dicen los participantes. Y bueno, y también tomar sus experiencias como únicas. Cada participante nos va a dar una opinión, una experiencia única. Siguiente. Bueno, nos dicen también que la investigación cualitativa es particularmente útil cuando el fenómeno de interés es difícil de medir o no se ha medido antes. O, por ejemplo, cuando hay deficiencias en el conocimiento del problema. Tenemos dos ejemplos que nos da el libro, que son de dos estudios. En un estudio en el que se evalúa el impacto de la sensibilización sobre las actitudes de maestros y administradores egipcios hacia personas con capacidades distintas. Como no se tenía, digamos, instrumentos de la cultura egipcia, se optó por recolectar datos mediante entrevistas, observaciones, y con el lenguaje que usaban estos maestros y administradores se pudo dar, o sea, se pudo medir cómo actuaban ellos hacia personas con capacidades distintas. Bueno, otro ejemplo de otro estudio sería profundizar, un estudio que busca profundizar en el miedo que experimentan ciertas mujeres al ser golpeadas por sus esposos. Bueno, en esta la cuantificación no sería viable, se debería dar un planteamiento cualitativo, y sería adecuado adentrarse en el significado profundo de la experiencia de las mujeres, es decir, en su opinión, en cómo viven esa situación. Y el último ejemplo sería en relación a nuestra investigación, en el cual nos dice que en nuestro estudio vamos a evaluar el impacto emocional de los docentes universitarios relacionado con el estrés y la ansiedad que experimentaron durante la pandemia mundial de COVID-19. Para ello vamos a realizar una encuesta en la cual vamos a anexar también preguntas cualitativas para, de esta manera, que ellos nos describan cómo vivieron, cómo sintieron esa situación. Y bueno, en resumen, nos dice que el punto de partida de una indagación cualitativa es la presencia del investigador en el contexto, donde comienza su inducción. Es decir, el investigador es crucial que el investigador haga una inducción en la situación o el fenómeno en el que se lleva a cabo, y que haga preguntas cualitativas en base a las experiencias de los participantes. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta que deseen hacer, señores estudiantes? Hola, ¿no hay ninguna pregunta? Hola. Creo que no, doctora. Doctora, solo una duda que tengo. Usted mencionó que aquí en el cualitativo se hacen hipótesis, pero ¿se hacen o no se hacen hipótesis en una investigación cualitativa? O sea, normalmente la literatura dice que no, que los estudios cualitativos no deben de llevar hipótesis. Pero, desde el punto de vista del investigador, si él cree conveniente aplicar una hipótesis, la aplica, pero por lo generalmente los estudios cualitativos no deben de llevar. Ya más adelante vamos a ver que hablan de la hipótesis, ¿verdad? Esa es ya la siguiente exposición de los chicos que tienen que hablar. Sí, doctora, es que justamente por eso le estaba preguntando, porque mi grupo es el que tiene que hablar sobre la hipótesis, pero habla de la hipótesis en el proceso cualitativo, pero en ninguno de los libros no está en Saint Pierre ni en internet, nos habla de cómo es la hipótesis en el cualitativo. Lo único que dice es que está desestimada y de que no se usa. Claro, no se usa. Por eso ahorita la compañera que expuso, ¿verdad? Dice que sí, que quieren plantear hipótesis, la plantean justamente cuando ya se ha avanzado parte de la investigación. Pero ¿eso por qué? Porque la investigación cualitativa te da la oportunidad de retroceder o de avanzar. No es como la cuantitativa que te pide que tienes que ir paso a paso, ¿no? Entonces, si tú dentro de tu investigación crees necesario, así,
que tienes que plantear una hipótesis, la plantea, pero realmente la investigación cualitativa no lleva hipótesis, ¿sí? Entonces, No, sí, eso sí es- entiendo, que no lleva hipótesis y que lo podemos plantear en cualquier parte. Pero al momento de que nosotros exponemos, entonces, esta información, ¿de dónde la podemos sacar? ¿cuál Porque yo busqué información? o sea, como para exponer cómo es la hipótesis en la investigación cualitativa, porque yo incluso busqué en internet, doctora, y no encuentro así como una información para hacer una exposición. Lo único que dice es como lo que ya hemos hablado ahorita, de que lo que no se puede, que se puede hacer al principio, o al final, porque no hay un orden, o que no se usa por lo general. En San Pierre, pequeñita que dice, si ustedes ven el índice, dice la hipótesis cualitativa. Sí, pero eso es lo que le digo, que solamente hay como unas 4 líneas, y ahí lo que habla en general es de la hipótesis cuantitativa. Ya, entonces nos tocará un ejemplo de hipótesis cualitativa, pero por lo general no hay. Lamentablemente esa es tu exposición. En tal caso, búscate también un artículo científico cualitativo y de pronto, porque el artículo que van a presentar los chicos, bueno, ya no les voy a robar la película del siguiente equipo, ¿no? Que es Sí. lo que dice la investigación cualitativa, o en tal caso busca argumentar el por qué no se debe o el por qué no lleva hipótesis la investigación cualitativa. ¿Sí? Ah, ya está bien, doctor. Sí, y antes de que terminemos, ¿verdad? En San Pierre está el capítulo 12, ¿verdad? El capítulo 12 que dice el inicio del proceso cualitativo. Ya cuando nosotros Sí, ajá. inicio del proceso cualitativo, nosotros tenemos acá en la siguiente hoja que sigue, ¿verdad? Un esquema, y que yo les recomendé al grupo que pusieran este esquema a lo último, ¿verdad? Es un poco para que ustedes tengan el manejo, o sea, no estar revisando tanta literatura, sino que ustedes en una sola hoja podrían ver el esquema para plantear el problema, ¿no? Entonces, esto es lo que deberíamos de hacer. Pero ya de todas maneras, ya les comunico a ustedes para que vean que en el capítulo 12 de San Pierre, en la siguiente hoja, está este esquema. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a darle paso a la siguiente exposición, ¿verdad? Es una exposición muy bonita de los compañeros, cómo la han elaborado. Entonces, bueno, cabe señalar que aquí también va a haber diagnóstico, pero el diagnóstico va a ser de diferente manera. La exposición del siguiente equipo es revisión de la literatura y teoría de la investigación cualitativa, ¿verdad? Interviene Zambrano Jocelyn, Mieles Anthony, Mendoza Carol, Caicedo Lisbeth y Sebastián Sabando. Entonces, les dejo. El líder de este equipo es Anthony. Anthony, te doy a ti para que maneje la exposición, ¿sí? Ya, doctor, está bien. ¿Sí? Dígame quién va o no sé cómo. Jocelyn, mi compañera Jocelyn, doctor. Ahí empiezo. Buenas tardes, doctora. Bueno, nuestro tema del artículo, estudio cualitativo sobre los consumos de tóxicos en adolescentes. Siguiente, doctora. Bueno, aquí vamos a tener una serie de preguntas que hemos hecho de acuerdo al artículo. En la primera pregunta, siguiente, doctora. Ya, espérate un ratito. A ver, chicos, cabe señalar, ¿verdad? Que yo les había comunicado que esta partecita iba a ser interactiva. Ya, los compañeros subieron al chat que tenemos todo, ¿verdad? El artículo. Entonces, ¿verdad? Vamos a tener una pregunta. La primera pregunta, esto está compuesto por 14 preguntas y vamos a ver a cuál diseño podría pertenecer, ¿verdad? Este tema, estudio cualitativo sobre el consumo de tóxicos. Entonces, le vamos a preguntar, a ver, Dianita,
Dígame, doctor. Sí, este es el tema de, por favor, registrarán el tema para no estar nuevamente regresando. El tema del artículo es estudio cualitativo sobre el consumo de tóxicos en adolescentes. Y la primera pregunta que se plantean aquí los compañeros es, ¿a qué diseño podría pertenecer esa investigación? Bueno, doctora, para mí, y sobre lo que yo leí, este sería como que un diseño de comunidad, porque hablaba sobre que iban a investigar el consumo de tóxicos como alcohol, tabaco y drogas como el cannabis en una comunidad específica de unas escuelas de este pueblo que se llamaba, bueno, no me acuerdo el nombre, pero de una comunidad en específica ya, y analizaba la comunidad de jóvenes, la comunidad de padres, los profesores y el ámbito de los profesionales, pero no en general de un país, sino como de este grupo de personas de como de 3 escuelas. Entonces, para mí pienso que es un estudio de comunidad. Ya, bueno, entonces vamos a escuchar, Dianita, y todo el equipo, vamos a escuchar lo que nos dice el equipo, ¿sí? Jocelyn, estamos. Bueno, exactamente pertenece sí a un diseño de comunidad, ya que como pudimos observar en el artículo, es basado a lo que es en medicina familiar y comunitaria, en el cual están evaluando a 4 grupos de trabajo, como son los adolescentes de 14 a 18 años, padres adolescentes, profesores y los sanitarios del ABS en IEF. Bueno, aquí se detallan todos los aspectos que podrían influir en ciertas actitudes que estarían tomando los adolescentes. Este conocimiento de que la prevención debe orientar ya sea a las familias, ya que un buen ambiente y una buena comunicación sociofamiliar nos puede proteger del consumo. ¿Un voluntario que quiera acotar algo en esto? ¿Hola? Se fueron los voluntarios. A ver, tenemos la segunda pregunta, ¿verdad? Que dice, ¿cuál podría ser una hipótesis? Vamos a ver a Leslie. Sí, dígame, doctora. Sí, ¿cuál sería la hipótesis del estudio? ¿Verdad? Ya les dimos el tema. El tema es estudio cualitativo sobre el consumo de tóxicos en adolescentes. Ya, la hipótesis podría ser... ¿me puede repetir el tema? Disculpe. Estudio cualitativo sobre el consumo de tóxicos en adolescentes. Mira que es una pregunta. Estudio cualitativo. Y hace un momento estábamos conversando con todo el equipo y Diana hizo una pregunta. Me cogí en blanco. No sabría. ¿Y qué? ¿No leíste el artículo, Leslie? Sí, sí lo vi. Ya, verás que tienes un cerito. Así que prepárate para las otras. Veamos por acá. Doctora, Sí. ¿Quién? yo le podría acotar una hipótesis que entendía. Ya, ¿quién? John. A ver, John, dígame. Leí que una hipótesis era que si las drogas y todo ese tipo de tóxicos los hacían legales, podría disminuir lo que es el consumo de estos. O sea, esa es una de las hipótesis que está ahí. Tú si fueras investigador de este tema, ¿tú plantearías esa hipótesis? ¿Ah? Podría estarla planteando, la verdad. Pero... Podrías estarla planteando. Ya, gracias. Sí. John. Ya vamos a ver qué nos dice el equipo, ¿sí? Ahí tenemos, equipo. Bueno, el artículo no cuenta
no contaba con una hipótesis debido a que es un estudio cualitativo, pero sin embargo como grupo le hemos puesto una hipótesis basado en lo que ya hemos leído y cómo se planteaban las cosas. Bueno, aquí la hipótesis que pusimos es que la existencia de una relación deficiente dada por la falta de comunicación entre padres y adolescentes dificulta que se detecte el consumo de tóxicos. Además, la gran accesibilidad que tiene la población de un estudio en obtener sustancias tóxicas de una manera muy fácil causan el porcentaje de que los adolescentes consumidores de tóxicos sea elevado y aumente con el pasar del tiempo. John, mira, es bien cierto que tú planteaste una hipótesis, no te digo que no está bien, no, pero en una investigación cualitativa, eso le decía a Leslie hace un momento, habíamos hablado que las investigaciones cualitativas no llevaban hipótesis y Diana también hizo una pregunta en la cual se le contestó, ¿verdad? Que no se lleva hipótesis. Pero sin embargo, desde el punto de vista del investigador, si quiere plantear la hipótesis, la puede plantear. Ustedes ven aquí largo, pero lo que pasa es que aquí ya está justificada la hipótesis, porque aquí nada más sería relación deficiente dada por la falta de comunicación entre padres y adolescentes, ¿verdad? Que eso es lo que motiva a estos niños y adolescentes a consumir cualquier sustancia, pero tu hipótesis también está bien, o sea, ese es desde tu punto de vista, si usted fuera el investigador y el equipo que está aquí exponiendo, ellos plantean una hipótesis desde el punto de vista de ellos, ¿no? Aunque la investigación cualitativa no lleva hipótesis, pero ellos como equipo investigador creyeron plantearle una hipótesis, así como lo hizo John, plantear una hipótesis si él, en este caso, fuera el investigador. Sí, por favor, muy claro, ¿sí? Sí, doctora, porque en el artículo hay una parte que habla sobre lo que es la prevención. Ahí habla que incluso algunos médicos dicen que han visto positivo la legalización de lo que es el cannabis, que sería la marihuana, para reducir el impacto en los jóvenes. Pero está en discordia con otros. Es que yo digo que eso es un arma de doble filo, ¿sí o no? Ese es un arma de doble filo. Sí, doctora, porque podría llegar a o sea, como sería libre su venta, podría incluso llegar a causar adicción y en un grupo más amplio de jóvenes. Podría ser lo que tú dices o no podría ser. Pero, muchas veces a los adolescentes, ¿verdad? Todos hemos pasado por la etapa de la adolescencia. Y muchas veces cuando nosotros somos adolescentes y nos prohíben algo, ¿verdad? Eso prohibido es lo que te llama la atención. Pero sin embargo también es bien cierto, como la hipótesis que plantean acá los chicos, ¿no? Es muy buena la relación de los adolescentes con sus padres, con sus hermanos mayores, con personas mayores. O sea, darles a ver ¿cómo te digo yo? Lo favorable, lo que es a favor sobre el cannabis o lo que está en contra de eso, ¿no? Muchos, bueno, yo he tenido un conversatorio con una persona que él dice que hay que tomar todo lo de la Pachamama. Entonces él dice que el cannabis no es adictivo porque es natural de la Pachamama, pero todos conocemos que es una sustancia, ¿verdad? Que te puede provocar en cierto momento repercusiones, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones sí puede ser medicinal. Sí, entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que analizar, ¿no? Yo ahorita no les pregunto a ustedes quién ha probado esta sustancia que ahora es lícita, no se los pregunto porque después queda grabado acá. Pero cuando estamos en vivo y en directo, sí pregunto porque eso no se queda grabado, ¿no? Entonces damos a conocer las experiencias de lo que hayan percibido. Ya, yo les comento, cuando yo estaba en el colegio, no recuerdo si estaba en tercer año o cuarto año, el dirigente de curso nos dio tema porque la dirigencia de curso no era solo de hacer fiestas sociales, bailes, cine, discotecas, sino que también el profesor nos mandaba a investigar, ¿no? Y justo a mí me tocó investigar sobre las drogas. Y yo les digo, yo tenía curiosidad de lo que había leído de la LSD.
Yo personalmente tenía curiosidad, pero a la vez tenía terror. Ya, porque yo decía, cuando yo iba a la discoteca, yo no aceptaba chicle de nadie, porque la LSD tiene una presentación de una pastillita de chicle, ¿verdad? Y entonces como que mi profesor dirigente de curso a lo mejor me vio como media inquieta, ¿verdad? Media nerviosa y todo. Y después que terminamos la exposición, el profesor me llamó y me dice, Isabel, quiero hablar con usted. Entonces, bueno, él me dijo que, Isabel, dígame usted qué es lo que sintió. Y bueno, yo le dije lo mismo que le estoy diciendo a ustedes, que de todas las drogas que yo había leído, la que me había llamado la atención era la LSD. Ni siquiera en ese momento yo investigué si que era la más cara o no era la más cara. Ahora me entero que es la más cara y los efectos que realmente da. Porque yo tengo una amiga que tiene un hijo que consume la LSD y ese niño pierde todita la noción. Está en la propia casa de él y ni siquiera sabe que está en la casa. Ve a sus papás en la cama y ni siquiera sabe que esas personas que están allí es su papá. Ya, entonces, ¿verdad? Esa es la actitud que tienen que tomar o tenemos que tomar nosotros como profesionales, ustedes como futuros médicos. O sea, no es el hecho de reprender, sino más bien cuando conocemos de algo, tratar de hablar con la persona que está inmerso en este problema y decirle, ¿sabe qué? Si tú sigues por este camino, esto te puede pasar, pero si tú vienes y da la vuelta al camino, esto de acá es lo que tú puedes pasar, ¿verdad? Es lo mismo que yo le digo a los estudiantes, les digo, ¿para qué dejan para estudiar todos los contenidos el día del examen? Estúdielo día a día. El día del examen simplemente dan una visión y estuvo. Entonces, algo parecido es así. O sea, uno tiene que hacerse hábitos, pero también tiene que sacar esos hábitos que no son tan recomendables. Yo no le puedo decir dañino aunque yo los crea, porque de pronto alguien me puede decir, no, si yo, bueno, hablemos comúnmente, la marihuana no hace ningún efecto, lo único que me da es un poco de alegría, qué sé yo. Ya, entonces para él es bueno sentirse así, pero para nosotros no. Imagínense que ahí en la Facultad de Ciencias Médicas, detrás del auditorio, se percibe mucho el olor a la marihuana. Yo a veces tengo curiosidad para ir a ver quién es, pero me detengo. ¿Por qué? Porque si podría pasar algo, si estos chicos se dan cuenta que uno los está viendo, que los está vigilando o que les llama la atención, ¿verdad? Habrá un momento que ellos de pronto ahorita solamente es apenas que fuman y habrá un momento que si no se controlan ya les va a hacer falta. Y cuando ya han consumido de más, ellos pueden reaccionar de diferente manera. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que cuidarnos. Con esto no quiero decir que son nuestros estudiantes, porque como la facultad es abierta, puede ser cualquiera o puede que sean ni siquiera estudiantes de la universidad, nada, ¿verdad? Pero yo si no me atrevo a ir hasta allá, ¿no? De pronto soy muy cobarde. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Y ustedes sobre todo que van a ser profesionales, ya mismo ya salen de médico, entonces ustedes tienen que reaccionar. Ah, no, está bien, ya lo hice por probar, pero yo tengo que darle vuelta a esa página. Eso ya queda atrás. Entonces yo tengo que salvar vida, yo tengo que dar ejemplo de vida. Ya, entonces eso es lo que nosotros tenemos. Yo también le digo a los chicos, hablando solo del cigarrillo, ¿verdad? Por ética no le voy a decir ni el nombre del hospital, ni el médico, ni nada. Pero yo me fui a hacer atender y tampoco les voy a decir el área, porque después dan. Yo me fui a hacer atender, ¿verdad? De un profesional y entonces cuando él que te van a revisar y todo, yo le vi todos estos dedos amarillos, todos, y el olor a cigarrillo. No digo que el profesional era malo, no lo digo, pero a mí me causó, ¿cómo le digo yo? No quiero decir una palabrota buena. O sea, no me sentía a gusto, de que unas manos me tocaran todo color amarillo del cigarrillo y olorosas a cigarrillo. Ya, entonces yo siempre sé decir, el profesional en salud, todos deberíamos de dar buena imagen, todo el mundo, pero el profesional en la salud es primordial. Desde su mandil impecable, desde su ropa, desde su peinado, desde todo. Entonces nosotros estamos educando, son médicos holísticos. Entonces eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Me salí un poquito del tema porque
la temática de que estamos hablando y de lo que dijo John, ¿verdad? Me llevó a salirme de allá. Entonces, eso es lo bueno, ¿ya? ¿Alguien más que tenga que decir algo de la hipótesis? ¿Algún voluntario? ¿Nadie? Doctora, yo también había leído, más o ¿Diana? menos con el documento. Sí, doctora, con el documento que una de las hipótesis bueno, no hipótesis que formulaba, sino como una de las respuestas que se planteaban ellos, era de que esto se daba, este consumo, como sin control de lo que eran estas drogas, se daban por lo que había por despreocupación de los padres y asimismo que la venta libre de esto, sin importar que los jóvenes sean menores de edad o no, no se hace caso de las personas que lo venden, ¿no? Como poniendo de ejemplo el cigarrillo, que habla de que esta es una droga legal, pero que no se debe vender a menores de edad, sin embargo a las personas que la venden no les importa eso, se las venden a cualquier edad. Así es, Diana, ¿verdad? Lo que usted acaba de decir es un poco lo que dijo John y cómo planteó la hipótesis el equipo. Bueno, tenemos la tercera interrogante, es ¿cómo ocurrió? Doctora, yo quisiera hablar de una hipótesis, si me lo permite. A ver, Renan. Es que era un poco importante, es que dicen que, o sea, la mayoría de personas inicia con el alcohol, luego van con el cigarrillo y ahí se aproximan a lo que es la cannabis y con la entrada a lo que es cannabis ingresan a consumir lo que son otras drogas ilícitas. O sea, aunque no es una intensidad en el estudio, pero o sea, a mí me pareció que más o menos la van a entender como tal, porque dicen que la mayoría de personas inician desde beber alcohol, luego pasan a fumar cigarro y luego a cannabis, y de cannabis ya van a otras drogas ilícitas. Eso. Sí, lo malo es que ya iniciamos y de ahí ya nosotros nos sigue gustando y queremos experimentar algo nuevo, ¿sí? Entonces, en eso es lo que tenemos. Doctora, buenas tardes. Sí, Elizabeth. Doctora, disculpe, acotando un poco sobre la segunda interrogante, también tiene que ver mucho lo que es la unión con otros chicos, como que la mala influencia, porque justamente yo la semana pasada estaba exponiendo sobre el LSD y ahí mencionaba un caso en los diagnósticos que, es decir, un chico se había juntado hace 2 años con un grupo de chicos mayores a él y por esta junta fue que él comenzó a consumir el ácido y de ahí es que vinieron sus problemas. Sí. Y era hijo de padres divorciados. Sí. Entonces también es cuestión de la unión con otros chicos. Sí, Elizabeth, o sea, es que para nosotros, digo nosotros porque estoy hablando de la humanidad, ¿verdad? Para nosotros estar en estos problemas, ¿verdad? Simplemente necesitamos un empujón. Y dependiendo cómo esté nuestro ánimo, ¿verdad? Nuestro sistema, pues lógicamente somos presa fácil, ¿sí? Claro. Oh, y viene uno más grande o uno más pequeño o lo que sea, uno que tiene más experiencia o algo, primero te la regala y después ya vienen las consecuencias de que tú ya no tienes dinero para comprarla, te la quieren vender, no tienes dinero para comprarla y luego te dicen, a ver, vamos, si tú vendes esto, yo te doy esta dosis, qué sé yo. Entonces es problemática. Sí, y no nos olvidemos que nosotros sabemos y que tenemos que tener presente que los problemas son multicausales, no es solamente por una sola causa. Nosotros podemos caer en eso, bueno, valga que estamos revisando la temática de ese artículo científico, ¿no? Claro. Eso es, sí. Gracias, Elizabeth. Bueno, la siguiente pregunta que dice, ¿cómo ocurrió? Vamos a ver quién sale premiado. Evelyn Vélez, ¿cómo ocurrió? Evelyn, ¿cómo ocurrió y por qué ocurrió? Hola. ¿Se fue Evelyn? Antonella. Dígame, doctora, aquí estoy.
La verdad, como estamos analizando las preguntas, ahora nos toca la pregunta número 3 y la pregunta número 4. ¿Cómo ocurrió y por qué ocurrió? Ya, en respecto a lo que era el artículo, ¿no? O sea, ¿cómo ocurrió? Pues, bueno, ahí en una parte mencionaba que bueno, entre los grupos, ¿no? Se daba más que todo por las faltas de educación, o más bien por las faltas de prevención de las entidades necesarias que ayudasen, ¿no?, a estas personas. Y también porque no había una comunicación entre padre a hijos, que, o sea, incluso ahí hasta mencionaban que ellos acudían, tras las encuestas realizadas, ellos mencionaban que ellos tal vez acudían a realizar este tipo de acciones por el desinterés, por algún problema y porque a veces no había comunicación entre padres a hijos, y para evitar las discusiones también que se daban en los hogares, ellos accedían a consumir, ¿no?, este tipo de sustancia porque según, entre comillas, como que les provocaba un alivio o una sensación como de tranquilizante. Bueno, ya el grupo nos va a decir cómo ocurrió y por qué ocurrió. ¿Estamos? Ya, bueno, ocurre tras la situación actual del consumo y la falta de éxito en las maniobras preventivas, y como acercamiento a la realidad de nuestra demarcación sociodemográfica. Este estudio se realizó con el único objetivo de estudiar las características del consumo de tóxicos entre la población adolescentes de Yefia para identificar las variables que influyen en el mismo, con la finalidad de un futuro a desarrollar nuevas estrategias de intervención. Gracias, doctor. Ahí sigue mi otro compañero. Ahí en No sé español, quién va a Jocelyn, ¿qué escoger antes. quiere decir esto? Jocelyn, en español, ¿qué quiere decir esto? Dígame, doctora. En español, con tus propias palabras, ¿qué quiere decir aquí? Bueno, más que todo se da para comunicar, como nos dice que hay una falta de éxito en las maniobras preventivas, se hace con ese fin de como dar charlas preventivas, más o menos. O sea, no, yo más bien diría que cómo ocurre para que se haga esta investigación, ¿verdad? Es un problema mundial. De pronto allá en México, ¿verdad? Este artículo, de pronto allá el problema de las adicciones es más grande o se nota mucho más de lo que se pueda notar en Ecuador, pero es un problema mundial. De pronto nosotros, como tenemos otro conocimiento y nuestras mentes están ocupadas en lo que es la medicina, no tenemos tiempo para que nuestra mente venga y quiera hacer algo que no querramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para pensar. Entonces, el problema de las sustancias, ¿verdad? Es global, es un problema a nivel mundial. Entonces, desde esa problemática y de ver que posiblemente de los proyectos o medidas preventivas o proyectos educativos que se realicen en el entorno de esta comunidad no se ha podido conseguir mucho. Entonces, por eso nace una investigación para profundizar, ¿verdad?, el por qué el problema de esta sustancia tóxica por nuestros adolescentes. Y a lo mejor con este estudio ellos pensaban encontrar, ¿verdad?, algo que les oriente a ver cómo podríamos contrarrestar esta problemática que está acá, que es el consumo de sustancias. Sí. Seguimos. ¿Por qué ocurrió? Doctora, eso ahí sí puedo seguir yo, Anthony. Sí. Anthony. Ya, pues, en cuanto al por qué ocurrió, básicamente trata como de responder algunas inquietudes de por qué los jóvenes consumieron o empezaron a consumir las sustancias tóxicas. Y ahí eso ya engloba como drogas,
tanto alcohol, cigarrillo, marihuana y esas cosas. Y básicamente podemos decir que esto está dado por la gran magnitud del consumo de drogas, que no solamente es algo que nosotros podemos palpar, o no tanto por la situación que leímos en el artículo, sino porque es una situación que se da mundialmente. ¿Y por qué está explicado de la gran magnitud del consumo de drogas? Es porque uno es el muy fácil acceso que se tiene a los tóxicos, una alta permisividad, es decir, del permiso del socio familiar, porque muchas veces no les prestan la atención necesaria, y también como usted lo dijo o mencionó, una falta de equipamientos de ocio. Es decir, como que las personas o los adolescentes no tenían nada que hacer o no tenían ninguna actividad, y por eso se pensaban en todas estas cosas. Y también la falta de formación, esto también entra un poco en lo que es la falta de formación de los profesionales y recursos específicos para el manejo de estas personas, lo cual también va a agravar el problema. Y básicamente lo que nos dijo el estudio, o lo que mostró el estudio, es que en el 80% de las personas o de los adolescentes que se analizaron de 14 a 18 años habían consumido o bebidas alcohólicas alguna vez, 46% el tabaco y el 36% el cannabis, con una edad media de inicio de entre los 13 a los 14 años, y en contextos cada vez más diversos. Y lo que podíamos decir, bueno, eso ya es nada más. Y que el consumo de estos tóxicos es como que un riesgo de morbi-mortalidad en los países desarrollados. En realidad en todos los países, pero bueno. Y es que de pronto no podríamos tener datos estadísticos porque muchas veces, por ejemplo, puede ser un riesgo de morbi-mortalidad, pero muchas veces, ¿qué te dicen? Por muerte, dice Isabel Zamora murió de un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Y a lo mejor morir por cualquier otra patología, pero eso... Por consumir. Exacto. Ajá. Eso porque... Y eso fue lo que causó en realidad. Sí, y lo que todos tenemos que tener entendido, que todos alguna vez vamos a morir de paro cardiorrespiratorio. Lo que hay que investigar es qué te produjo ese paro respiratorio. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que ver. Y ahora tenemos, ¿verdad?, qué tipo de estudio. ¿Qué tipo de estudio es? Vamos a ver ahora. A ver, Rodríguez Douglas. Douglas. Ustedes son testigos que cada vez que llamo a este joven, él no tiene participación en clase. A ver. Villamar Luisa. Villamar Luisa. Villamar Luisa. Luisa, ¿qué tipo de estudio es? Cualitativo. ¿Ya? Ya, de tipo cualitativo. ¿Ya? Bueno, ya vamos a ver qué nos dice. ¿Sí? Y sé que se utilizaba la técnica de... Perdón. Que se utiliza, es un estudio cualitativo en el que se utiliza la técnica de reuniones de grupos focales. Y que se... Tranquila, que... Luisa, eso va a explicar Anthony, ¿sí? Ah, ok. Ya. Bueno, esta yo creo que es la pregunta como que más fácil y que básicamente se respondía al leer el título de lo que es el artículo. Bueno, y se trata de un estudio cualitativo realizado mediante grupos focales. Este es un estudio, como ya le dije, cualitativo, la técnica de las reuniones focales, y esto se hizo cuando se distribuyeron
los 4 grupos que ya se mencionaron arriba y que ya mismo también se va a hablar de eso mediante el diagnóstico y todas esas cosas, pero básicamente yo lo que le quería decir era que una parte de la intencionalidad, o recordarle la intencionalidad de los estudios cualitativos, se va a centrar en lo que es la comprensión de una realidad, construida históricamente y analizada en sus particularidades a la luz de sentir y la lógica de los protagonistas, de las personas que están siendo estudiadas. Técnicamente se utiliza un método inductivo, como ya también lo dijeron en exposiciones pasadas, con una perspectiva holística. Su diseño es flexible y se muestra resultados cualitativos. En cuanto a la técnica de grupos focales, es un espacio de opinión con el cual se va a captar el sentir, el pensar y el vivir de los individuos que van a estar incluidos en el estudio, provocando lo que son autoexplicaciones o con el objetivo de obtener todos los datos cualitativos. Yo consulté y hubieron como 2 autores que dicen, como que trataron de explicar qué son este tipo de entrevistas o grupos focales. Dice que Kissinger lo define como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre el entrevistador y los participantes con el propósito de obtener información, que es básicamente lo que se hizo a través de las 15 reuniones que se realizaron. Y para Martínez Migueles, el grupo focal es un método de investigación colectivista, porque es el grupo, más que individualista, básicamente, y se centra en la pluralidad y en la variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, lo que hace un espacio de tiempo relativamente corto. La técnica de grupos focales es particularmente útil para explorar lo que son los conocimientos y experiencias de las personas en un ambiente de interacción. Permite examinar lo que la persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajo en grupo facilita la discusión y activa a los participantes a comentar y opinar. Aunque en aquellos temas o en estos temas mayormente se considera un tabú en realidad, lo que genera una gran riqueza o permite generar una gran riqueza de testimonios. Porque básicamente nadie le gusta como que hablar del que si ellos consumen o no consumen este tipo de cosas. Entonces por eso se consideran como tabú. Anthony, vamos a quedar aquí, son 10 minutos para las 4. Yo tengo a las 4 una reunión de tutoría y continuamos la clase con usted. Seguimos, ¿no? Nos quedamos aquí, me harás acuerdo que nos quedamos en la pregunta 5. Claro, sí, en la pregunta 5. Sí, y por favor preparar las exposiciones, el grupo 4 y 5, porque ya con lo de Anthony en 20 minutos y ahí continuamos, y el equipo de Diana es muy corto y podríamos estar empezando el otro, ¿sí? Entonces... Está bien, doctor. Ya. Entonces, chicos, muy buenas tardes. Por favor, leer, ¿sí? Lógicamente que este material no se lo enviamos porque el material que se les envió era el artículo, porque el artículo te responde cada una de estas preguntas que los compañeros han elaborado, ¿sí? Entonces estaba de más enviarle por eso se les mandó el artículo para que ustedes puedan leer. Si ya ustedes en la próxima que yo llamo ya no contesten, ya díganme que ya no les interesa, porque ya ustedes ya han visto todas las 14 preguntas que ya están. Pero no le vamos a dar las respuestas aún, ¿sí? Así que por favor lean y analicen, ¿sí? Entonces, sí, nos vemos en la próxima clase, ¿sí?